Muy bien, Bien. bienvenidos hermanos a un nuevo video del Instituto Martín Lutero en el estudio de las perícopas de los evangelios para las predicaciones. En este caso volvemos después de bastante tiempo al leccionario anual, eh, a cubrir algunos de los huecos que nos han quedado del año pasado para el 18º domingo después de Trinidad, de acuerdo con el leccionario histórico o el anual. El texto para este domingo es Mateo capítulo 22, versículos 34 al 46. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, puesto que sin ti no somos capaces de agradarte, concede por tu misericordia que tu Espíritu Santo dirija y gobierne nuestro corazón. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con la traducción del texto. Mateo 22, 34 al 46, entonces, parte de la narrativa del Evangelio de Mateo, que Mateo nos presenta sobre la semana de la pasión, en este caso el cierre de la confrontación que el Señor Jesús tiene con los líderes religiosos en el templo de Jerusalén. Versículo 34, hoi de farisaioi y acusantes efimos en tus saducaius, sinectesan epito auto, kai eperotes en heis ex auton nomicos peiratson auton, didáscale polla entolemegale entonomo. Aquí tenemos el nominativo hoi farisaioi, que como nominativo funciona como sujeto de la acción, en este caso es el verbo fimoo, aquí en el segundo reglón, fimoo está conjugado en tiempo aoristo, tercera persona del singular, noten el aumento temporal, marca que se trata de un tiempo pretérito, en este caso el aoristo, la sigma nos orienta para reconocer esto. El acusante que tenemos aquí viene del verbo acuo, esto es participio, y como tenemos en el medio sigma alfa, también signo de aoristo, pero esto no es un verbo conjugado, sino que es un participio. Es una raíz verbal, pero en forma participial. Y funciona en la traducción como una acción, como un verbo que marca el momento en el que sucede el verbo principal fimo. Fimo significa cerrar, o cerrar la boca en este caso, tus saducayus, a los saduceos. Así que pero los fariseos, esto es plural, pero los fariseos, cuando oyeron que Joti le cerró la boca a los saduceos, sinexte san epito auto. Sinago es el verbo, en este caso esto es aoristo, noten el sin hago, no tenemos alfa aquí después de la preposición sin. Recuerden que el aumento temporal siempre se ubica cuando hay un verbo compuesto con preposición o con prefijo de preposición. El aumento temporal va entre la preposición y la raíz del verbo propiamente dicha. Así que esta eta que tenemos aquí en la cuarta letra es la alfa de sin hago más sumado al aumento temporal de tiempo aoristo. Aoristo pasivos de sinago. Sinago es reunir. En este caso, si bien desde un punto de vista sintáctico es tiempo pasivo, voz pasiva, de todos modos está funcionando en forma reflexiva o intransitiva sería. No es que ellos fueron reunidos por otro agente, sino que ellos se reunieron, ¿no? Los fariseos. Al oír que les había tapado la boca o cerrado la boca, se reunieron. No sé si había dicho que los fariseos eran sujetos del verbo fimó, me parece que dije eso, que eso es incorrecto.
El verbo principal aquí en realidad, y del que son sujeto de acción, hoi farisaio, es el verbo sinago aquí en tercera línea. Lo previo nos ubica en el contexto en el que sucede ese reunirse epito auto, en el mismo lugar. Esta expresión, entre paréntesis, esta expresión es una expresión técnica luego en la iglesia, en la literatura eclesiástica, para referirse a la reunión para el sacramento del altar, epito auto, en el mismo lugar. Pablo utiliza esto justamente en 1 Corintios 11, cuando él dice, cuando ustedes se reúnen en el mismo lugar para el sacramento del altar, de modo que el epito auto funciona finalmente como lenguaje técnico para la reunión de la iglesia en el mismo lugar. Hoy día, obviamente, esto sería un argumento muy, muy claro, bíblico, contra, por ejemplo, las prácticas extrañas de administrar el sacramento en forma virtual o a través de internet, ¿no? Esto sucede siendo reunidos epito auto. Aquí los fariseos, por supuesto, no se están reuniendo para el sacramento, aquí se están reuniendo para hacer un frente común o organizarse en el golpe final contra el Señor Jesucristo allí en el altar. Así que avanza el texto con el versículo 35, diciendo qué es lo que hacen, kai eperotesen, heis exautonómicos. Y le preguntó, eperotao es el verbo, tiene la preposición epi, pero desaparece la iota, eperotao es preguntar o sobre preguntar, podríamos uno decir en forma exagerada si consideramos la preposición epi, y le preguntó uno, heis, esto es el numeral heis, uno, heis exauton, uno de entre ellos, de entre los fariseos, nómicos, maestro de la ley, o mejor dicho, sí, maestro de la ley o jurista. Aquí tenemos la forma adjetival que proviene del sustantivo nomos, es decir, era de los fariseos, pero era un especialista en ley, en la ley o en la interpretación de la ley. Así que, y le preguntó uno de entre ellos, maestro de la ley o especialista en la ley o jurista, peiratson auton. Esto es participio presente de peiratzo, igualito como está ahí, sin la ni final. Peiratzo es tentar o probar, y en este caso el participio está marcando, al ubicarse después del verbo principal, eperotao, versículo 35 aquí, el participio ubicado después muchas veces tiene el sentido de el efecto o la intencionalidad que está detrás de la acción principal. Así que le preguntó para tentarlo a él, a Cristo. Didáscale, vocativo de didáscalos, maestro. Poia entolemegale, entonomo. Poia propiamente, o la primera acepción es qué clase de, es un interrogativo. ¿Qué clase de tal o cual cosa? Pero también puede ser usado, como es este el caso, simplemente como cuál o qué. Entolé, mandamiento, megale, megas, el adjetivo megas en femenino, por estar modificando a entolé, mandamiento. ¿Qué mandamiento es grande en tonomo, en la ley? La pregunta, evidentemente por la respuesta que va a recibir, no es por cualquier tipo de mandamiento que sea grande, obviamente no en tamaño, ni tampoco uno de los tantos mandamientos grandes en un sentido no literal, importante, sino que evidentemente la pregunta es por el mandamiento más importante, por el mandamiento mayor. Así que si bien el adjetivo aquí no está en comparativo ni en superlativo, de todos modos la traducción debería ser en el sentido superlativo. ¿Cuál de los mandamientos o qué mandamiento es el mayor, es el más importante? La pregunta obviamente es una pregunta rabínica, pregunta técnica del especialista en la interpretación de la ley al Señor Jesús,
Y una pregunta de suma importancia realmente en sí, de suma importancia para los fariseos y para los especialistas en interpretación del texto sagrado de aquel tiempo, y particularmente considerando la gran multitud de códigos y de mandatos, o la gran elaboración que durante el tiempo del Nuevo Testamento sucedió, eh, con respecto a la codificación de las leyes en Israel. El fariseísmo especialmente había sido eh, especialista en esto, en aumentar y engrosar la ley con múltiples codificaciones y detalles, así como por ejemplo los que denuncia Jesús en Marcos 7, eh, que se derivaban o se desprendieron de la ley bíblica o de la ley mosaica, pero que en realidad eran tradición de hombres, así como el Señor lo denuncia. En ese contexto en el que Israel tenía una cantidad casi brutal de codificaciones de mandatos, era necesario algún criterio que permita organizar semejante caudal de mandatos o de códigos. Entonces, identificar el mandamiento grande, el mandamiento más grande, dentro de la ley, era realmente como decir cuál es el marco primordial para interpretar la ley, o desde donde se articula todo el resto de la multitud de mandatos que la ley tiene. Para un judío y para un especialista en la ley incluye entonces no solo lo escrito por Moisés, sino también la tradición oral o la tradición de los padres, ¿no? Así que esta pregunta para un especialista en la ley es realmente importante, y de hecho para nosotros también, o para el pueblo de Dios que tiene una palabra con mandamientos, es una gran pregunta, reservada y realmente traída aquí en una hora crucial en la narrativa de Mateo. Respuesta del Señor en versículo 37, Jodefe autó, él, aquí el artículo definido está funcionando como pronombre personal, femi es el verbo aquí en aoristo, él le dijo a él, aquí en dativo el pronombre personal se refiere al nomikos, al maestro de la ley, y ahora viene después del punto elevado, que equivale a nuestros 2 puntos, la respuesta del Señor mismo. Agapeseis Kirion, tonceon su, en jolete cardia su, y en jolete psigesu, y en jolete dianoia su. Amarás, noten aquí el verbo agapao con sigma, aquí esto es tiempo futuro, no tenemos aumento temporal, por lo que no es aoristo, es sin aumento temporal sigma, esto nos marca que se trata del tiempo futuro. Amarás Kirion, en nominativo, al Señor Tonteon Su, a tu Dios, en todo tu corazón y en toda tu alma, o en toda tu vida y en todo en toda tu mente. Dianoia es la acción y el órgano de la reflexión del pensamiento. Cardía, el corazón, es el lugar también de los pensamientos, pero especialmente de la confianza o la relación de confianza o de la incredulidad. Y psique, en el lenguaje bíblico, normalmente se refiere a la vida biológica o a la existencia, a la vida entera. No está mal traducirlo como alma, como tantas veces se lo traduce, pero tal vez sí hay que tener en mente que cuando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan, como en este caso, obviamente Jesús está citando aquí a Deuteronomio 6, cuando las escrituras hablan de lo que podríamos llamar eh, partes del hombre o partes de la humanidad, como el corazón, el alma y el pensamiento, realmente no se hace justicia al texto si uno lo toma como un pedazo de la humanidad. Normalmente estas partes
de la antropología, como sucede aquí en el mandamiento, se refieren cada una de ellas al hombre entero en un aspecto específico, en su confianza, cardía, en su existencia, psique, y en su pensamiento, o en su forma de ver la realidad, dianoia. Entonces no es que son pedazos o es un humano dividido en tres pedazos, sino que es el mismo humano entero en aspectos diferentes o en sentidos diferentes. Amarás al Señor tu Dios con o en, aquí el en, como vamos a ver luego, está reflejando el hebreo, la preposición be en hebreo, que normalmente se traduce como en. Pero también B tiene una función instrumental, entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con toda tu mente. Es una mejor traducción, no hace violencia ni al griego y mucho menos al hebreo que está por detrás de la cita que el Señor trae aquí. Tenemos esta parte en itálica, en las letras inclinadas, justamente porque es una cita del Antiguo Testamento. Jaute stinge megale kai prote entole. Esta es el gran y primer mandamiento. Protos, aquí tenemos en femenino, deutera de, pero la segunda, homoia aute, similar a ella es. Uno debería suplir así el verbo copulativo. Pero la segunda, entonces el versículo 39, es similar a ella, o a él, al primer mandamiento. Y ahora cita Jesús, agapeseis ton plesion su José autón. Amarás a tu prójimo. Plesion es el vecino o el prójimo. A tu vecino, a tu prójimo, José autón, como a ti mismo. En tauta estáis disinentolais en estos dos mandamientos, jolos jonomos crematai kai hoi profetai. La ley entera pende o está colgada de estos dos mandamientos y también los profetas. Es decir, el Antiguo Testamento entero, aquí referido como en dos partes, ley y profetas. El Antiguo Testamento entero, las escrituras sagradas de Israel enteras, penden o están colgadas de estos dos mandamientos. El verbo crematai aquí es en voz pasiva del verbo cremanimi, significa colgar algo, y en este caso como voz media está funcionando en forma intransitiva, es decir, el sujeto de la acción jonomos se cuelga a sí mismo de estos mandamientos. ¿Qué significa, o en qué sentido, y qué es ese colgarse, la ley colgada, sí, la ley colgada de los mandamientos? Quizá una traducción más normal para nosotros serían: se desprenden, la ley y los profetas se desprenden de estos dos mandamientos, o dependen, podríamos decirlo. Pero la imagen casi gráfica de estar colgados como una, no sé si en el resto de Latinoamérica se utiliza el término percha, pero aquí en Argentina por lo menos percha es aquello que usamos para colgar un saco, por ejemplo, o una ropa. La ley y los profetas, todo el resto de las escrituras son ese saco que se cuelga de la percha o el gancho que sostiene a todas las escrituras del Antiguo Testamento, que son esos dos grandes mandamientos: el amar al Señor tu Dios y el amar al prójimo como a uno mismo. Versículo 41, sinegmenon de ton farisaion, eperotesen autus Jesús legon, tigimin dokei peritu Christu, tinos huyos estin, legus in auto tu David. Aquí tenemos al comienzo el participio en genitivo, participio perfecto, en tiempo perfecto, del mismo verbo que habíamos visto anteriormente, el sinago, en el versículo 34, así conjugado
en aoristo del indicativo. Aquí lo tenemos en participio perfecto, voz media o pasiva. Es el mismo verbo sinago, reunir o estar reunidos, y lo que marca el tiempo perfecto es que se trata de una acción que continúa desde algo que sucedió anteriormente. En el versículo 34, allí se reunieron o se juntaron, y aquí en el versículo 41 todavía siguen reunidos. Así que todavía estando reunidos los fariseos, todo esto en genitivo es ese genitivo absoluto que depende de un participio y marca el contexto temporal o circunstancial en el que sucede el verbo principal. En este caso el verbo principal es eperotao, nuevamente, lo tuvimos anteriormente, preguntar o repreguntar. Le preguntó Jesús, este es el nominativo, sujeto de la acción, a ellos, autús, legon, diciendo. Así que todavía estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó a ellos diciendo, Tiji min dokei peritu Christu. ¿Qué les parece, dokei, qué les parece a ustedes con respecto a Cristo? Esa es una traducción bastante literal, tal vez un poquito más aceptable en español, sería ¿qué piensan ustedes con respecto a Cristo? Cristo, al Mesías. Tinos huios estin. ¿De quién? Esto es el mismo pronombre interrogativo tis, aquí así era neutro ti, y aquí está en masculino, pero genitivo, conjugado declinado en genitivo. ¿De quién? ¿De quién Juyos hijo es? ¿De quién es el hijo? Legusin auto, ellos le dicen a él, a Cristo, a Jesús, tu David, de David. Está en genitivo, lo reconocemos por el artículo definido tú, así. Legei autois le dice a ellos, noten el tiempo presente aquí en el verbo anterior también, legusin en tiempo presente y nuevamente ahora en el versículo 43. Legei autois les dice a ellos, posum David en pneumática lei auton kirion legon eipen kyrios to kirio mu kathu ektexion mu geosanto tus extrus su hipocato ton podon su. Todo esto es una pregunta, versículo desde la segunda línea, pos, hasta el podon su, el punto y coma aquí, al final del versículo 44, todo eso es una pregunta. Pos es cómo, habíamos tenido el comparativo jos anteriormente, en el mandamiento, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo, jos, se auton como a ti mismo, proviene de del mismo comparativo, pero le agrega la pi de interrogativo. Pos es cómo, pues, David lo llama kalei, kaleo es el verbo aquí, cómo David pues lo llama en pneumati, en el espíritu, es decir, bajo la influencia o bajo la inspiración del espíritu. Obviamente la imagen aquí es propiamente la imagen de un profeta, David actuando como profeta. ¿Cómo pues David en el espíritu lo llama a él, al Cristo, Kyrion, Señor, diciendo, y aquí tenemos nuevamente una cita ahora del Salmo 110 en el versículo 44, dentro todavía de la pregunta que Jesús les hace a los fariseos. Cita del Salmo 110, Eipen Kyrios to Kyrio mu, le dijo el Señor, nominativo, to Kyrio mu, al Señor mío. Noten aquí el dativo, el caso dativo, ese es el objeto indirecto de la acción. Así que le dijo el Señor al Señor mío. Kathu, esto es imperativo presente de kathemai, sentarse, siéntate, ektexion mu, a mi diestra, a mi derecha o a mi diestra. Geosan, geos, esto es un adverbio temporal hasta que,
y el an, la segunda palabra esta, no tiene necesariamente traducción, pero determina algo relativamente indefinido, y se trata del tiempo, hasta que sea que zo, esto es el participio perdón, sí, participio aoristo de títhemi, colocar en aoristo, hasta que sea que ponga tus extrus su a los enemigos suyos, hipocato. Aquí tenemos hipo y kata unidos. Las dos preposiciones en realidad significan debajo de o por debajo de. La función aquí o la traducción es eso, así que hasta que sea que coloque a los... perdón, esto yo dije participio, esto no es participio, esto es, un verbo en aoristo subjuntivo. El an determina el subjuntivo, que justamente no describe una realidad, sino que habla de algo posible, que es justamente lo que va a suceder. Hasta que sea que coloque o que ponga a tus enemigos debajo debajo de tus pies. Así que la pregunta que Jesús les hace a los líderes religiosos es: ustedes dicen que el Mesías es el Hijo de Dios. ¿Cómo entonces David lo llama en el espíritu a él Señor, diciendo, o al decir, y ahora viene la cita del Salmo escrito por David: le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies? Eiun, sigue Jesús ahora con su argumento, Eiun, si pues David kalei auton Kyrion, si pues David lo llama a el Señor, pos huyos autuestin, ¿cómo puede ser que sea su hijo? Aquí Jesús está presuponiendo obviamente la relación de prioridad del padre sobre el hijo, el ancestro como primordial o principal por encima de sus descendientes, o de sus hijos. La relación del Cristo con David no es solamente la de la carne, el ser descendiente según la carne del rey David, sino que es primordialmente y principalmente su Kyrios, el nombre propio que la Septuaginta le da en griego, el texto griego del hebreo, al Yahvé mismo, Yahweh o Jehová. El término en hebreo Yahweh se traduce, o muchas veces se traduce en la Septuaginta al griego como Kyrios. Así que aquí Jesús está hablando especialmente, no está obviamente cuestionando la estirpe o la genética del hombre Jesús, si proviene de la sangre de David o no. Eso por supuesto que es así, Jesús no lo está cuestionando aquí, pero sí está cuestionando una comprensión limitada del Mesías como meramente humano descendiente de David. Él no solamente es humano descendiente de David, sino primordialmente es este Kyrios, este Dios al cual el Kyrios, Dios también, Dios Padre, le pronuncia estas palabras del Salmo 110 que Jesús cita en el versículo 44. Traducido en otros términos, esto, o pasado a otros términos, esto significa, la pregunta que Jesús, o el argumento que Jesús está haciendo aquí, es referente a las dos naturalezas de Cristo. Él no solamente es humano, Él es Dios mismo. Cayudéis edinato apocristena y autologon, y nadie ud eis, aquí tenemos el heis que habíamos visto anteriormente, el numeral 1, y nadie edinato dinamai, dinamai, aquí tenemos el verbo en imperfecto, y nadie logró, nadie pudo apocristenai. Apocrístemi es responder, apocrino, perdón, apocrino, y esto es infinitivo aoristo, así que, y nadie logró responderle a él palabra alguna.
udee, ni tampoco etolme sentís, y tampoco alguno se atrevió, tolmao es tener coraje o atreverse para algo, y tampoco alguno se atrevió a pequeñas gemeras a partir de aquel día, eperotesa y autonuqueti. Nuevamente el verbo eperotao, preguntar, así que nadie se atrevió a partir de aquel día a preguntarle a él, jamás, uketi, jamás. Muy bien, este es el texto que tenemos para el domingo. No sé, hermanos, si hay preguntas sobre la traducción o comentarios. Nada, todo bien por acá. Bien. Si no hay comentarios o preguntas, vamos al análisis de intertextualidad o qué pasa en el resto de las escrituras y qué dice el resto de las escrituras que informan a nuestro texto particularmente. Tenemos varios aspectos de intertextualidad aquí para considerar. El peirat son inicialmente la forma en la que Mateo describe la intención con la que hacen la pregunta los fariseos al comienzo, en el versículo 35, es ya usada previamente en Mateo para describir inicialmente nada menos que lo que Satanás hace contra Jesús en el desierto, pero también después lo tenemos en los fariseos y saduceos hacia el final del ministerio público, pidiendo señales igual al diablo, y ahora ya al borde de su entrada a Jerusalén tuvimos a los fariseos que buscan nuevamente tentarlo con esa pregunta sobre el repudio a la mujer por cualquier causa, sobre el tema de divorcio. Así que el término peirazzo tiene su historia en Mateo y el narrador no falla en describirnos o retratar a estos líderes con esas características. Algo similar sucede con la designación que le dan estos fariseos a Jesús con el uso de didáscalos. Uno podría decir, bueno, está excelente, lo reconocen a él como su maestro, pero en realidad en Mateo todos los usos de didáscale en vocativo, introduciendo una pregunta, están en boca de gente o muy confundida, como por ejemplo el joven rico en Mateo 19, pero confundida no poco, sino mal y mal teológicamente hablando, con una comprensión farisaica, o en boca de enemigos concretamente, de los escribas, de los fariseos que ya habían encarado a Jesús con esta designación, o en nuestro capítulo también los tuvimos a a todas las preguntas de confrontación que tenemos aquí en esta sección de Mateo 22, los herodianos que hacen la pregunta sobre el tributo al César, los los saduceos que hacen la pregunta sobre la resurrección, y ahora los fariseos también. Todos introducen su pregunta con el mismo apelativo didáscale, lo que ya a esta altura del partido no necesitamos mucha orientación como lectores de Mateo para saber si tienen mala intención o no, pero esto es parte del paquete de esa descripción antagónica de alguna forma que Mateo hace de ellos y que pone en boca de ellos entonces esta forma de encararlo a Cristo, obviamente reflejando la hipocresía que ellos tienen. Con respecto a nuestro texto, particularmente tiene esas tres grandes citas que ya hemos indicado: Deuteronomio 6 sobre el primer mandamiento, Levítico 19 para el segundo mandamiento y el Salmo 110. Así que en términos de intertextualidad, obviamente estos son lugares obligados. Así, en Deuteronomio 6 tenemos expresado el mandamiento que Jesús cita. Jesús está citando literalmente el texto de Deuteronomio 6 y recordarán ustedes, el credo de Israel. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es.
como parte constitutiva de la fe israelita, enseguida entonces tenemos, luego de la afirmación de la unicidad de Jehová, único Dios, un Dios, no una pluralidad como la que habían visto en Egipto los israelitas, ahora viene ese gran mandamiento, el principal: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Noten aquí los términos que tenemos, y en el hebreo también, y en el griego de la Septuaginta, los órganos. Aquí justo tenemos la preposición be, de la que hablábamos anteriormente en hebreo, la preposición be, que encabeza cada uno de estos tres elementos: bekol lebabeja, ubekol nafsheja, ubekol meodeja. El B aquí, la preposición B, traducida en forma bien literal por Mateo con el en joletecardía, la preposición en, pero es igualmente instrumental, como decíamos anteriormente. La Septuaginta misma no traduce con en, sino con la preposición ek. Lo mismo hace Marcos y lo mismo hace Lucas. De todo tu corazón, o sí, a partir de. Ek es la preposición que marca el origen o la fuente, es decir, amar a partir de todo el corazón, a partir de todo el psique, alma, a partir de toda la dinameos. Septuaginta traduce dinamis, poder; Marcos is his, fuerza, más en términos corporales o físicos, y Lucas también incluye el is his, pero también el dianoia que Mateo presenta aquí. En el hebreo, meod es totalidad, o la totalidad de alguien. Así que quizá más propio sería una traducción como la de la Septuaginta con dinamis o is his, la totalidad, la potencia de uno. Los comentaristas indican que traducir entonces meod por dianoia, no, si bien hay una diferencia notable entre fuerza y mente, de todos modos no habría que hacer demasiada historia con esto, o no tiene no marca un sentido opuesto o suficientemente diferente como para decir, bueno, qué es lo que le pasó aquí a Mateo, o qué es lo que le pasó a Marcos y a Lucas con la introducción del término dianoia, mente, o sí, lo que tal vez uno relacionaría más con el pensamiento y el cerebro, ¿no? Sea como sea, Jesús aquí está citando básicamente en forma literal al gran texto de Deuteronomio 6. Ese texto fue traído por Josué al despedir a las tribus que habían conquistado el otro lado del Jordán y que habían venido a luchar con sus hermanos de Israel de este lado del Jordán. Luego de que ya había terminado la conquista, fíjense Josué 22, Josué envía o despide a esas otras tribus, la de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, encomendándoles guardar la ley de Moisés. Y para citar o resumir la ley de Moisés, entonces Josué mismo toma ese gran texto de Deuteronomio 6 o parafrasea ese texto de Deuteronomio 6. Noten cómo aquí ya tenemos en palabras de Josué introducido un tema que es fundamental, me parece, especialmente para nuestras interpretaciones más modernas, muy influidas o bajo el influjo, por ejemplo, del sentimentalismo o de la psicología. Agapao aquí en el mandamiento, amarás al Señor tu Dios, no es tan primordialmente sentimientos o sentimentalismo. Obviamente puede tener eso y no hay problema si uno dice, bueno, yo siento amor, o la iglesia, el cristiano siente amor. No, tal vez no es un gran problema decirlo, pero de todos modos, sin dudas, agapao aquí, en el gran mandamiento,
no se agotan ni tienen primordialmente ese sentido de sentimentalismo o de sentimientos. Noten cómo parafrasea entonces Josué al final el mandamiento que primero lo cita en forma literal, agapan Kyrion, tonteon Himon, amen al Señor vuestro Dios, con el término latreuo, rendir culto. El mandamiento de amar al Señor tu Dios tiene primordialmente el sentido de quién es el Dios de uno, no primordialmente el sentido de qué sentimientos tengo yo, sino cuál es el objeto de culto y de adoración, cuál es mi Dios, dónde pongo mi esperanza, dónde pongo mi confianza. La tregua es entonces una forma de explicar el verbo agapao aquí por Josué. Algo muy similar tenemos dentro de nuestro propio evangelio anteriormente, Mateo 6:24, noten como aquí tenemos una serie de términos que en realidad pasan a ser todos sinónimos del mismo agapao, del mandamiento principal. Mateo 6, ninguno puede servir, duleuo, otro término para la tregua, a dos señores, porque o aborrecerá uno o amará al otro. Aquí tenemos nuevamente el verbo agapao, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6 entonces nos ubica nuevamente en el ámbito en el que estamos moviéndonos al hablar del agapao a este Dios, de amar a este Dios. No es mero sentimentalismo, sino una cuestión de religión, de quién es el Dios de uno. Mateo 4, la tentación de Jesús vuelve a ubicarnos en la misma línea en la que la tregua, el servir, término utilizado por Josué, y aquí en Mateo 6, o reemplazado por duleuo, la tregua va de la mano con proskineo y reproduce en realidad el mismo mandamiento de la exclusividad divina de Yahvé como objeto de culto. El segundo mandamiento que tenemos de parte de Jesús, el amar al prójimo como a uno mismo, y esto como el resumen de la ley entera, ese segundo mandamiento, el amar al prójimo, es parte del código de santidad o de la regla de santidad en Levítico 19. Esa regla de santidad en Levítico es parte de ese texto tan fundamental y particular, ese libro tan particular levítico, en el que Yahvé regula no solamente el culto dentro del templo, sino la vida santa y sagrada de Israel en términos sociales. Particularmente el capítulo 19 es quizá un ejemplo fundamental de esto. Todo Israel es un pueblo santo, entonces tiene que vivir de forma santa. Y ese amor al prójimo no solamente refleja ese recuerdo que Israel tiene que tener de que ellos también fueron extranjeros, entonces tienen que cuidar a los demás y no matarlos o no aplastarlos o abusarse de otros, sino especialmente refleja el modo de ser de Yahvé. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Así que el mandamiento de amar al prójimo realmente está poniendo o dando participación al pueblo de Israel en el modo de vida propio de un Dios que se dedica a amar a otro, en la vida intratrinitaria y en la relación de Yahvé con la creación entera. Ese segundo mandamiento entonces, no vertical como el primero, sino ahora horizontal, tiene por detrás nada menos que eso, que el modo santo de vida que a Dios le pertenece y en el que ahora Israel está siendo participado, en realidad en retorno a la mismísima creación. Adán y Eva habían sido creados para amar al prójimo, para servir al prójimo, y esto es lo que Israel está siendo privilegiado allí en Levítico 19 y Jesús recuerda aquí.
ese segundo mandamiento es utilizado en Mateo en varias ocasiones como o como resumen de la ley entera. En Mateo 5 lo tenemos así, ampliando el círculo de referencia del prójimo, no solamente el amigo mío, sino el enemigo mío también es objeto de mi amor. La regla de oro de Mateo 7, hagan a otros lo que ustedes quieren que se haga con ustedes, porque esto es la ley y los profetas. Jutos gara estin con nomos, caijoi profetai, mismo concepto que Jesús pone aquí, y ese mismo concepto, perdón, todavía en Mateo 19, también el diálogo con el joven rico, Jesús resumiendo la ley de esa forma, o haciendo el joven rico acertando ese resumen de la ley. Y en el resto del Nuevo Testamento también tenemos a este mandamiento de Levítico 19 como sumario de la ley, porque en el amor se cumple la ley. Romanos 13 o Gálatas 5 también. La ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy distinto, de todos modos es la referencia de Juan 15, pero me parece que es importante traerlo aquí como parte del contexto o del trasfondo en el lenguaje que Jesús utiliza. Jesús pone este concepto de amor al prójimo eh, como ejercido en la entrega extrema, dando la vida por el prójimo. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Obviamente sabemos que Jesús está hablando de lo que Él está a punto de hacer y por eso los llama mis amigos. De modo que Juan 15, conectando ese mandamiento con la cruz de Cristo, llena a ese mandamiento de toda la carga cristológica que el mandamiento tiene, que los dos mandamientos tienen en realidad. Vamos a volver a esto luego, en un momento. Avanzando a la como segunda parte del texto del domingo, la pregunta del Señor con respecto al Mesías, el Cristo, de quién es hijo, no es sacada de una galera o de la nada, o como dicen en inglés, out of the blue, es decir, salido de vaya a saber dónde, nadie esperaba esto y de golpe saca este tema Jesús. No, la identidad del Mesías en términos de filiación o de ser hijo de, y particularmente ser hijo de Dios, tiene todo su trasfondo en el Antiguo Testamento. Los textos mesiánicos más fundamentales lo describen al Mesías como hijo y primordialmente como hijo de Dios, así como lo tenemos en el Salmo 2, en Isaías 9, y recordaremos de textos pasados seguramente cómo el concepto de Cristo como hijo de Dios, huios tuteu, realmente tiene una función primordial o es la descripción de Cristo, de la identidad de Cristo en Mateo. Ya, desde el comienzo, así en Mateo 2, cuando se aplica la profecía de Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, a las palabras de la voz celestial en el bautismo, a lo que está en juego para demostrar en la tentación del desierto si realmente eres hijo de Dios, eh, a las grandes confesiones que atraviesan Mateo, desde los discípulos en la barca, después de que Pedro camina sobre el mar, concluyen verdaderamente eres hijo de Dios, a la gran confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a finalmente la confesión del centurión en Mateo 27. Antes tuvimos en el Sanedrín aquel otro pasaje fundamental sobre la identidad de Cristo con las preguntas al punto realmente de parte del sumo sacerdote. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De modo que la identidad de Cristo como Hijo de Dios no solamente tiene
su arraigo claro en el Antiguo Testamento y en la expectativa que Israel tenía, sino es la pieza fundamental de la identidad de Cristo en Mateo. Así que lo que tenemos aquí, la pregunta de Jesús, que Jesús pone sobre la mesa, es el tema fundamental de Mateo para describirlo a este Señor Jesús. Romanos 1 es un texto fantástico y fascinante con respecto a la doble filiación. Este Jesús del linaje de David según la carne, pero declarado o constituido públicamente hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad en la resurrección. Este Cristo es hijo en realidad de dos, y a la respuesta entonces de los líderes religiosos, bueno, de quién es el hijo del Mesías, de David, uno podría decir, bueno, pero es cierto, está bien. De todos modos, como decíamos hace un momento, la pregunta va al grano. ¿Cuál es la definición fundamental de la identidad de este Cristo? La respuesta, como decíamos, de los fariseos tiene todo su fundamento, tanto o más quizá uno podría decir que la otra respuesta, hijo de Dios. Hijo de David es la designación casi característica desde la promesa que Dios manda a David a través del profeta Natán, diciendo que levantaría su linaje y él a ese hijo de David le daría el reino en forma perpetua. Segunda Samuel 7, esa gran promesa o profecía cristológica que da letra a la esperanza mesiánica que, por ejemplo, Ezequiel refleja en el capítulo 34, 37, y los profetas mayores lo hacen llamando al Mesías o describiendo al Mesías como David, como el siervo David, obviamente como hijo de David. En Mateo no nos faltan referencias apropiadas para Jesús como hijo de David. El mismo narrador introduce su libro, Mateo 1.1, diciendo el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, Juyos David. Esta misma designación se la dan varios otros de los personajes a lo largo de la narrativa y forma realmente parte de la expectativa mesiánica como Juan 7 lo describe. Así que uno podría decir, bueno, pobres fariseos, no es que erraron en su respuesta. Uno, está bien, no podría decir que erraron, pero sí quedaron cortos, obviamente, y no pudieron confesarlo como realmente él es. Hijo, sí, de David, pero primordialmente hijo de Dios. Pasamos a otro aspecto en el trasfondo de la descripción o de los términos que utiliza Jesús. David, hablando en pneumati, en el espíritu, no es nuevo. De hecho, el mismo David describe su palabra como palabra dada por el Espíritu Santo. El Espíritu ha hablado, o el Espíritu habló en mi palabra y por medio de mi lengua o sobre mi lengua. Esta descripción final que David hace de sí mismo describe todo su producción literaria, podríamos decirlo así. Todo el salterio davídico es profecía realmente. Y este pasaje, 2 Samuel 23, hacia el final de la vida del rey David, es clave para entenderlo a él, no solamente como un buen compositor de letras cristianas, sino realmente como profeta. En esos términos él anunció lo que describe el Salmo 110. El Salmo 110, tercer texto citado por Jesús entonces del Antiguo Testamento, describe al Mesías, obviamente no como un humano y no en su naturaleza humana. Este Mesías es descrito como Kyrios, como Señor. Y en Mateo tenemos entonces esta designación. El Señor, Kyrios, le dijo a mi Señor. En el hebreo, noten que tenemos el término Yahweh como sujeto de la acción amar y el término Adonai, aquí la Adoní, a mi Señor, son dos términos diferentes. Adonai, el segundo, de todos modos es precisamente ese mismo término, Adonai, el que
todo israelita debía pronunciar en lugar de Yahweh el primer término. Así que realmente se corresponden totalmente. En el hebreo entonces tenemos dos términos diferentes, no Señor, Señor, sino Yahweh, Señor, pero son los dos términos propios, como no nombres propios de Yahvé. La Septuaginta sí traduce, porque no tiene otra forma, traduce ambos términos, Yahweh y Adonai, como Kyrios. Así que la cita que Jesús está haciendo aquí o que Mateo nos reproduce se corresponde ya sea con el hebreo o con el griego, y no hay otra opción que poner dos veces el término Kyrios. Obviamente porque los dos términos Adonai y Yahweh son el nombre de Yahvé o son nombre propio para Yahvé. Y a este se lo llama Kyrios o se le da el nombre Kyrios. Con esto, al citar Jesús esto y argumentar en base a esto, Jesús está demostrando aquí su divinidad, nada menos que su divinidad. Y está diciendo cómo entonces David habla de mí como Kyrios, es decir, como Yahvé mismo, con el nombre de Yahvé. El resto del versículo 1 del Salmo 110 que Jesús cita aquí en el versículo 44 nuestro de Mateo, es un texto cristológico fundamental y que atraviesa todo el Nuevo Testamento para hablar de la exaltación de Cristo, sentado a la diestra del Padre, esperando la hora en la que todos los enemigos queden sometidos debajo de sus pies. Jesús anuncia esto ante el Sanedrín. El libro de Hechos describe lo que está sucediendo en Pentecostés como el ser sentado a la diestra hasta que sean puestos todos los enemigos debajo de los pies. Y lo mismo hace Pablo en 1 Corintios 15, describiendo la sujeción de todas las cosas debajo de Cristo hasta el último enemigo, la muerte, como parte del cumplimiento de esta profecía del Salmo 110 que Jesús está citando aquí y que obviamente se está atribuyendo a sí mismo. Hebreos utiliza esto en varias ocasiones como para demostrar la divinidad de Cristo y su superioridad sobre los ángeles. Último texto de intertextualidad, el cierre de nuestro texto con la incapacidad de responder de parte de los fariseos. Jeff Gibbs, el comentarista de CPH al Evangelio de Mateo, toma este último detalle que uno podría decir, bueno, es solamente el cierre narrativo, nadie le dijo nada o nadie pudo responderle, o como que les tapó la boca a todos. De todos modos, Jeff Gibbs dice, bueno, por detrás hay cierto sentido y carga teológica, que es el hecho de no poder producir frutos. Así como Mateo, el mismo evangelista, en el capítulo 2 se lo había puesto, de un árbol bueno salen frutos buenos, y ese fruto bueno es la confesión de la sana doctrina. Particularmente en Mateo esa es la definición de fruto bueno. Y de un árbol malo no puede salir fruto bueno. Así que aquí, en el versículo 46 de nuestro texto, los fariseos y la multitud de líderes religiosos están demostrando entonces ser el árbol malo, incapaz de producir una confesión cristológica propia. Recordemos cómo empezó el día, con la maldición de la higuera que no produjo frutos, y aquí tenemos realmente resonando todo este lenguaje que demuestra justamente la impiedad de estos líderes religiosos, la falta de fe y la incredulidad de ellos. Después de haber escuchado la exposición bíblica y demostración bíblica con el Salmo 110 de que este Jesús es Dios mismo, ellos no pueden producir frutos, no pueden confesar con su boca lo propio. Confesarlo entonces sí como no solamente hijo de David, sino hijo de Dios también. Dejo así un breve resumen de los textos que acompañan en nuestro Evangelio el domingo: Deuteronomio 10, un sumario de la ley; Salmo 34, que divide las aguas entre el justo e injusto, resonando el justo especialmente a Cristo, obviamente, esa divisoria de aguas que se proyecta especialmente hasta esta hora de Mateo 22,
pero también resonando el justo con lo que 1 Corintios 1 nos expone o nos indica, y el leccionario, especialmente con la colecta, nos indica. En este periodo de Trinidad estamos cerrando el tercer bloque de la Trinidad, en el que se trató sobre los frutos de obediencia o la nueva obediencia de la iglesia. Así que el justo del Salmo es Cristo primero, pero también es la iglesia que produce buenos frutos, así como 1 Corintios 1 lo enfoca. Pablo dando gracias a la variedad de riquezas espirituales que los corintios tienen, todas contra todo mérito de los corintios, sin dudas, pero todas por causa de la gracia divina. Hermanos, no sé si hay preguntas sobre toda esa pasada de poco violenta sobre intertextualidad. De mi parte, no. Excelente. Mejor así que no pregunten nada. No. Ya te va a tocar que te preguntes. Que me hagan una pregunta complicada. Muy bien, avanzamos, señores, pues ya la noche se está acercando. Notas textuales, la ubicación, obviamente, dentro de Mateo. Estamos llegando al cierre del Evangelio de Mateo, la narrativa de pasión, muerte y resurrección. Este es el final de un día dramático realmente en Mateo. Toda esa sección, 21 a 28, es organizada por un comentarista reconocido, Ulrich Lutz, en 3 grandes bloques. El ajuste de cuentas de Jesús con sus adversarios, capítulo 21 hasta el 24, el discurso del juicio o apocalíptico dirigido a sus discípulos, 24 hasta el 25, y la narrativa propiamente de la pasión y de la Pascua, de la resurrección, 26 al 28. Estamos dentro del primero de estos 3 bloques, y dentro de ese primer bloque entonces tenemos estos contenidos: el primer día en Jerusalén con la llegada al templo, el segundo día con las parábolas polémicas de las que el trienal ha estado predicando ahora últimamente, 3 parábolas ligadas con la viña y que exponen la oposición de Israel, a ver si puedo acordarme, si contra Juan el Bautista, contra el Mesías y contra los enviados de Cristo, contra los apóstoles mismos, los siervos del dueño de la viña, para abrir entonces la tercera sección, las controversias del Señor contra cada sector de los líderes religiosos: herodianos, saduceos, fariseos. Estamos ahí parados. Y esto, después de nuestro texto, fíjense, versículo 46, viene ahora capítulo 23, con denuncias contra los maestros de la ley y fariseos, o más que denuncias, los ayes de lamento por como una elegía, es decir, un canto fúnebre contra ellos por la condena ya inevitable, ¿no es cierto? En esta sección de controversias, entonces, tenemos 4 temas, básicamente. Ulrich Lutz todavía organiza esto en estos 4 partes, en el que Jesús es confrontado por una pregunta de parte de cada sector: fariseos el primero, saduceos el segundo, y juristas en el tercer caso. El jurista en el tercer caso, aunque esta cuarta ronda giran los roles, como ha sucedido ya en la narrativa de la pasión, Jesús dando vuelta a los roles, y él pasa de ser el acusado y el puesto en aprietos a ser él quien cuestiona y hace la pregunta complicada, la pregunta compleja, ahora a los fariseos. Noten el giro entonces de roles que tenemos allí. Esto nos pone con la siguiente cuestión: ¿qué pasa con el texto del domingo que cubre esas 2 últimas partes? ¿Son 2 partes diferentes o es una unidad en realidad? Para Ulrich Lutz son 2 partes diferentes. Pensemos un poquito en lo que pasa dentro de nuestro texto, en la estructura del discurso o la estructura narrativa. Tenemos esa pregunta sobre los mandamientos o sobre el mandamiento, a la que Jesús responde.
luego Jesús pregunta sobre el Mesías y los fariseos responden, y luego Jesús refuta esa respuesta del versículo 42 con una nueva pregunta, retórica obviamente. ¿Cómo entonces David podría llamarlo Señor? Y termina con nadie responde. Tenemos básicamente como estos tres pares de diálogos o diálogos medio interrumpidos. Para Lutz, entonces, el primer par es la tercera ronda de preguntas de controversia y los dos últimos pares es la cuarta ronda de controversias. Jeff Gibbs no entiende esto como dos textos, como dos unidades de sentido, sino como una única unidad. Y honestamente yo comparto la apreciación de Gibbs, porque va al grano realmente y va al punto, me parece, al verdadero punto del texto. Lo que viene ahora no es de Gibbs, pero me queda el texto ahí de Jeff Gibbs. Una decodificación de los términos que tenemos aquí en pantalla. La pregunta inicial es una pregunta hermenéutica planteada en el marco de la ley y como todo nómicos, como todo jurista pensando en términos de ley. Jesús responde en el marco de la ley y responde en forma ortodoxa, demostrando que él no es un hereje, sino que él satisface realmente la expectativa válida de la ortodoxia israelita. Pero esa respuesta inicial, el mandamiento principal y el segundo mandamiento, al fin y al cabo no agota el verdadero corazón de las escrituras o el verdadero marco hermenéutico, o dicho en otros términos, ese verdadero marco, el primer mandamiento y el segundo, noten entonces, tiene todo un sentido cristológico, mesiánico. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente es propio de Cristo, es la vida de Cristo. Y amar al prójimo como a sí mismo es la vida terrenal de Cristo. Así que lo que hace Jesús ahora en el segundo par es introducir el mismo tema hermenéutico o introducir el marco evangélico para pensar esa pregunta hermenéutica. ¿Cuál es el corazón de las Escrituras? Está bien, podemos pensarlo en términos de ley como esos dos mandamientos, pero hay otro marco, no de ley, sino de evangelio para pensarlo. Los fariseos cerran sobre Cristo, no entienden a Cristo porque no entienden el Evangelio. Entonces, finalmente Jesús hace esa gran afirmación hermenéutica en el marco del Evangelio. Las Escrituras entienden, está bien, pensémoslo en términos del mandamiento principal y secundario, pero esos mismos mandamientos principales y secundarios no hablan de otra cosa que, en última instancia, que de Cristo, que es Dios mismo y no humano. Los fariseos, ante esa confesión propia del corazón de las Escrituras, del corazón cristológico y cristocéntrico de las Escrituras, los fariseos ya ni siquiera pueden errar, simplemente callan, no pueden confesar. De modo que entonces no tenemos dos partes en el texto del domingo, sino una única parte. Y trata, podríamos decirlo así, de alguna forma sobre cuál es el corazón de las Escrituras realmente. Jesús respondió primero bien, y responde bien, no es que se desdice después. Responde en los términos en los que él recibe la pregunta. En el marco de la ley, esa es la respuesta propia realmente. Pero esa respuesta propia tiene una vuelta más de tuerca, que es su decodificación cristológica. Él es quien ama perfectamente al Dios, Él es quien ama perfectamente al prójimo. Y esto no lo hace como humano solamente, porque si fuera hijo de David no amaría a Dios con todo su corazón, ni amaría a su prójimo con todo, como a sí mismo. Solamente lo puede hacer como Dios que es, pero solamente también lo puede hacer como humano que es, como aquel que asumió nuestra humanidad para amar a Dios obedeciendo su voluntad en forma perfecta y para amar concretamente con
cuerpo y alma a su prójimo como a sí mismo. Solamente como humano y Dios es Él quien responde al mandamiento y quien cumple las escrituras enteras en forma perfecta. Esto le da entonces esa unidad, me parece, al texto, que no es artificial, sino que creo que va al punto realmente. La pregunta hermenéutica lleva a Cristo no solamente a demostrar que Él no es un hereje, sino demostrar que ellos sí son herejes y que, perdón, y le da la oportunidad a este Cristo para enseñar y confesar cuál es el verdadero corazón, la verdadera médula de toda la escritura, Él mismo, Cristo. Entonces, lo que tenemos aquí en términos narrativos es el conflicto inicial planteado por la pregunta de los líderes religiosos, la capacidad que ya abre el camino para el cambio repentino y el desenlace final en el tercer par de lo que tenemos en pantalla. Esta es una trama de carácter. Jesús se impone sobre los enemigos. Estamos en el clímax de la confrontación con fariseos y escribas sobre la interpretación. Esta confrontación sobre el tema de interpretación viene de largo y por lo menos empezó con Satanás en el desierto, pero con los fariseos empezó especialmente en el comienzo del Sermón del Monte. ¿Recuerdan cómo el capítulo 5 y parte del 6 es una gran crítica brutal de parte del Señor contra la forma en la que los escribas interpretan en forma reduccionista la ley, diciendo, antes a ustedes se les dijo esto y esto y esto, pero yo les digo para exponer el verdadero sentido. Así comenzó toda una historia de confrontación sobre hermenéutica con los fariseos y escribas, y aquí llega a su punto final. Esos grandes enemigos dejaron reservada la gran pregunta hermenéutica para esta hora, y Jesús lleva su confrontación al extremo para describir el corazón cristológico de toda interpretación y de toda escritura en esta hora también, la última hora de confrontación antes de su muerte. Es una gran confrontación rabínica en la que Jesús es puesto en aprietos inicialmente, pero Él revierte ese aprieto. Él revierte el intento farisaico de demostrar su herejía, demostrando su propia ortodoxia, los dos mandamientos centrales. Ahí hubiese satisfecho realmente el juicio de los judíos, pero Él va bastante más allá. Revela el sentido último de toda escritura, que es Cristo, y Él como hombre, como Dios y como hombre. Y revierte el intento de los fariseos, exponiendo a cambio la ceguera y la incapacidad de los mismísimos fariseos. Esto obviamente está sucediendo en el contexto, en el marco de Mateo 22, donde se baja el hacha sobre los líderes religiosos, sacándolos de la viña y demostrando el motivo por el que él como Yahvé condena entonces a este pueblo, a estos líderes. Analogía de la fe, el marco doctrinal de nuestro texto. Hay un libro que hace un tiempo me indicó el profesor David Preuss, del tiempo de la Reforma, en 1567 fue escrito, que básicamente hace algo parecido a lo que hacemos aquí los miércoles, pero bueno, aquellos sabían más que nosotros. Un intérprete de la Iglesia Luterana, Christopher Corner, escribe Economia Evangeliorum, en el que analiza domingo tras domingo, hace exégesis del texto e indica cuáles son los marcos doctrinales del texto, domingo tras domingo, para el leccionario histórico. Corner indica para este texto del domingo hay dos temas doctrinales fundamentales. El texto enseña sobre la ley, el amor a Dios y al prójimo como máximo cumplimiento, así que es un gran domingo para enseñar sobre la doctrina de la ley y sobre el Mesías, las dos naturalezas de Cristo, divina y humana. Nada nuevo, y me parece que es demostrado totalmente el
punto y el planteo de Corner aquí. Podríamos agregar, entonces, por lo que hablábamos hace un momento, que nuestro texto, así como Lutero lo pone y como la apología también en el artículo 4, no cité aquí en el PowerPoint, pero es artículo 4, párrafo 226 de la apología, toma este texto como texto propio para discernir ley y evangelio. Lutero en las postillas suyas también hace lo mismo. Y por lo que recién justo comentábamos en el análisis narrativo del texto, nuestro texto es una gran oportunidad para plantear el principio hermenéutico, enseñar a nuestra gente a cómo se enseñan las escrituras o se interpretan las escrituras, cómo se oye también las escrituras. Cómo el laico ha de oír lo que se predica en términos de ley y evangelio o primordialmente en términos cristocéntricos, cristológicos, por lo que recién indicábamos sobre cómo Jesús pasa de los dos mandamientos como marco primordial y los decodifica o interpreta en términos cristocéntricos. Si queremos ubicarnos en el catecismo, tal vez estamos entre mandamientos y credo, reflejando tal vez el planteo de Christopher Corner sobre la ley y sobre el Mesías, segundo artículo del credo. Dejo aquí unos cuantos pasajes que me parece que son bien pertinentes del libro de David Scaer, Ley y Evangelio y los medios de gracia. Scaer tiene algunos pasajes que son formidables, realmente formidables, sobre la integración que tiene realmente la ley y el evangelio. Como luteranos hablamos siempre de la distinción entre ley y evangelio, y es necesario hacerlo, totalmente necesario. De todos modos, no somos Marción, el hereje del siglo II que pensaba que la ley pertenece a otro Dios inferior versus el evangelio que sí pertenece al Dios primordial o verdadero. Como luteranos no somos antinomistas, como los herejes del siglo XVI que surgieron de la misma iglesia luterana, repudiando la ley porque abrazaban al evangelio y a la justificación por la fe. Por lo tanto, decía Agrícola y los antinomistas, por lo tanto, si somos justificados por la fe, al diablo con la ley no nos pertenece, eso le pertenece a Israel, a Roma, pero no a los luteranos. No, a los luteranos también nos pertenece la ley por el simple hecho de que es santa, es divina, es espiritual, como Pablo lo dice en Romanos 7, es palabra de Dios y es la médula, como recién decíamos, de las escrituras enteras. El mandamiento de amar a Dios y el mandamiento de amar al prójimo. En eso se resume la ley. Scaer, digo aquí en este libro y en estos pasajes, hace un trabajo realmente fantástico para entender que no somos antinomistas. ¿En qué sentido no somos antinomistas? Y cómo la ley realmente tiene su lugar primordial para entender el Evangelio y predicarlo, y cómo la ley es asumida desde el Evangelio. Sin ley no tenemos forma de articular el Evangelio de un modo propio, porque los términos de la ley son el esqueleto en el que el Evangelio toma carne realmente. La ley es asumida en el Evangelio de modo que puede funcionar según los propósitos originales y creativos de Dios. Las prohibiciones entonces de la ley son traducidas en el Evangelio en afirmaciones positivas para la vida. Por la crucifixión, Dios mismo convierte su justicia condenatoria, ley, en su justicia salvadora. Esta es la justicia que se nos imputa a nosotros, la de Cristo, cumpliendo perfectamente la ley en nuestro favor. En Cristo la demanda de la ley es cumplida, Él es el Evangelio. Por su crucifixión, Él demostró su amor hacia Dios y hacia el prójimo. De modo que lo que Él requiere de nosotros lo requirió primero de sí mismo y de esto trajo el Evangelio y reveló a Dios mismo. El tercer uso de la ley, entonces,
es donde la ley alcanza el objetivo que Dios destinó para ella dentro del marco del Evangelio. Y esas contradicciones que necesitan seguir siendo mantenidas entre la ley que condena y el Evangelio que perdona y salva, de todos modos, esas contradicciones son resueltas en la persona de Cristo. Los mandamientos de amar a Dios y al prójimo no pueden ser aislados del amor como la unidad fundamental con la que están ligadas las tres personas de la Trinidad. Este amor en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo subsisten, motiva y se expresa en la encarnación y redención y da forma al contenido del Evangelio. Al amar a Dios hemos de tener la misma actitud que las tres personas divinas tienen entre sí y que ellas tienen como Trinidad para con nosotros. Así pues, el mandamiento de amar a Dios o al prójimo no es simplemente una regulación arbitraria, no es la ley más importante o el sumario de todas las leyes con sus prohibiciones y amenazas. El amor le pertenece a la vida trinitaria de Dios. Y el mandamiento de amar es una invitación a participar en este amor de la Trinidad. Realmente fantástico lo que Skear hace aquí, y definitivamente bíblico y luterano. Y nuestro texto realmente es un gran texto que pone en órbita y muestra no solamente la distinción entre ley y evangelio, esos dos grandes mandamientos que nos fulminan por ser incapaces de cumplirlos en la totalidad, en jole, tecardía, su, en todo tu corazón, en toda tu alma, en toda tu mente, esa totalidad definitivamente abrumadora nos condena a nosotros. Solamente Él logró hacer esto, porque Él es el Hijo perfecto, pero es el Hijo que se humanó, que se hizo humano para cumplir en nuestro lugar la totalidad de la ley. Y ese cumplimiento de la totalidad de la ley, posible por ser Dios, posible por ser este hombre nuevo, ese cumplimiento perfecto y total de la ley es el gran evangelio y la gran buena noticia para nosotros, porque Él lo hizo no por sí mismo, sino en nuestro lugar y en nuestro favor. La estructura propia del evangelio, de la proclamación del evangelio, que nos justifica delante de Dios debajo del manto de la justicia perfecta de Cristo, esa estructura del evangelio solamente sucede en los términos de los dos grandes mandamientos que nuestro texto está presentando aquí. Dejo así los posibles usos del texto en dos líneas diferentes. Depende, me parece, uno podría una vez, un año, agarrar por el lado del tema hermenéutico planteado por los fariseos y al que Jesús responde en forma ortodoxa para ellos, pero va más allá en la afirmación de la cristocentricidad de las Escrituras, o en los términos en los que Corner planteaba, nuestro texto habla de la doctrina de la ley, de su demanda extrema, de cómo se ha de cumplir realmente, no con actos meramente externos y figurados, sino en todo el corazón, en todo el alma, en toda la mente. Es un cumplimiento espiritual que solamente es posible por la obra del Espíritu Santo como frutos de nueva obediencia. Así que si vamos por alguna de esas dos alternativas, me parece que la columna del medio nos expone estos usos del texto, la doctrina que podemos enseñar, el error que deberíamos refutar, la piedad que queremos cultivar en nuestras ovejas, la impiedad que queremos reprender en términos de ley y a dónde tenemos que afirmarlos y cómo tenemos que consolarlos. Pero si vamos por la otra doctrina planteada por el texto y Corner también, la doctrina de las dos naturalezas que podríamos tomar como otra alternativa en la predicación del domingo, allí tenemos un texto fuertemente cristológico poniendo en el centro de la escena el Salmo 110 y el argumento que Jesús hace allí. Ese Cristo, hombre y Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, en sus dos naturalezas,
es entero, el Cristo entero, nuestra justicia. Aquí, fórmula de concordia, artículo 5, sobre la justicia de la fe que vale delante de Dios, es un gran texto que confronta dos errores entre los segundos o la segunda generación de la Reforma, que es refutada por la fórmula. Algunos diciendo que Jesús es nuestra justicia en cuanto Dios que reposa sobre nosotros. Este era Osiander, y otros, un tal Sanchi, dice, no es Jesús en cuanto Dios, sino Jesús en cuanto hombre, que es nuestra justicia. La fórmula dice, no podemos hablar de un Cristo dividido en sus dos naturalezas. En forma totalmente calcedónica, confesamos como luteranos la comunicación de atributos y la indivisibilidad de este Cristo. No están separadas las dos naturalezas, y Él es nuestra justicia según las dos naturalezas, como Dios que es, no solamente hijo de David, pero como hombre que es también, como hijo escatológico de David, como el nuevo David que abre el nuevo Israel, y que posibilita el cumplimiento verdadero de un humano de los dos grandes mandamientos que resumen a todas las escrituras. Dejo también así dos postillas, un resumen de las dos postillas, o de dos de las varias postillas de Lutero, pero no llegué a leer las otras. Llegué a leer la de 1523, así que ahí dejo un resumen de esa postilla, y la de 1537 también dejo ahí un breve resumen de esa última postilla. Esta última está realmente, este último sermón de Lutero, muy, muy bueno, fundamental en la misma línea que Skear, integrando el Evangelio con la ley, no solamente dividiéndolo o distinguiéndolo, mejor dicho. Lutero aquí distingue ley y evangelio sin dividirlo. Entonces aquí en este último sermón él realmente demuestra cómo el evangelio no es liberarnos para ya no tener nada que ver con la ley, sino que es justificarnos para así poder dar cumplimiento en nosotros mismos, bajo Cristo, en Cristo, solamente por Cristo, a esos mismos mandamientos, restaurándonos entonces a la justicia en forma incipiente, a la justicia original de Adán, y anticipándonos a aquella justicia perfecta que tendremos cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Aquel día no habrá pecado, y aquel día habrá puro cumplimiento de ese doble mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo, porque habrá pura participación en el gozo y la vida trinitaria. Gran texto el nuestro, y una gran posibilidad de predicar toda esta multiplicidad de aspectos. Pero me parece que, como decíamos, podemos ir por un lado un año y por otro lado otro año. Hermanos, no sé si hay preguntas o comentarios. No pregunto en comentarios, y más que nada una de esta clase de textos que por ahí tratan o aparentan tratar dos temas que a primera vista parecen divorciados, o por qué salió con esto Jesús, pero en realidad son temas que es posible conectar en un mismo sermón, pero a veces uno trata de fundar los dos temas o de tratar todo, no dejar nada para el año que viene, y terminás exponiendo una exégesis en vez de dar a la gente un punto o algo en lo que fijarse, ¿no? Mi lucha principal es no tanto ser doctrinalmente correcto, ¿no? Sino que entregar algo que tenga sentido a la gente y que marque un punto, ¿no? Que Lutero en ese sentido era un maestro, como sí, hablaba, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, estos temas doctrinales a veces, a mí, por ejemplo, siempre me tengo que mantener chequeando, porque me tiro para el lado de la doctrina y termino haciendo una Abriendo. exposición doctrinal. Bueno, está bien. El púlpito está para eso. El púlpito está también para eso, y primordialmente para eso, ¿no? Sí. En la mejor tradición homilética nuestra luterana,
tenemos estos 5 usos salutíferos de los que estamos utilizando como esquema este año, no inventados obviamente por mí, ni tampoco por los padres de la Reforma, pero sí los padres de la Reforma articulan estos 5 usos posibles para un sermón de un texto, en base a lo que Pablo mismo pone en 2 Timoteo y en Romanos 15 también, ¿no? Todo texto fue dado por Dios para estos 5 propósitos, pero lo que dicen especialmente Johannes Gerhard, el dogmático, dice, si hay 2 usos que no pueden fallar y faltar en un sermón, son la enseñanza dogmática y la consolación de las conciencias. Los otros usos, los otros 3 usos, tal vez no van a faltar necesariamente, porque tal vez uno podría decir, bueno, entonces no hay ley aquí, podríamos tener un sermón sin ley. No. Obviamente sí, tenemos que tener ley y evangelio, entonces la corrección del error o la reprensión de la impiedad va a estar así en el sermón, pero si hay algo que no puede faltar en un sermón es la enseñanza de la doctrina y la consolación de las conciencias. Entonces, está perfecto que como pastor hagas eso, Robert, pero entiendo tal vez que lo que está planteando es más que si ser doctrinal es este abanico que se abre en todo texto y que uno tal vez tiene que ver cómo, si lo uso a todo el abanico, como hacer igualmente temáticamente algo más o menos consistente y no ir para un lado, para el otro, para el otro, para el otro. Pues, Ese es mi problema, justamente. terminamos mareados nosotros y nuestra congregación. Así termina a veces. Quizás, no sé si sirve o no, pero tal vez esta alternativa que planteaba aquí como 2 caminos para un año, una, y para otro año otra, tal vez nos puede servir como justamente como guía para decir, bueno, este año voy por el lado de las 2 naturalezas de Cristo y mi sermón va a ser Tal cual. básicamente cristología, con todos los derivados que esto tenga, o este año es doctrina de la ley, y ese es el tema, enseñar sobre la ley divina, sobre el sentido propio, así como Jesús lo responde inicialmente, y en última instancia el verdadero corazón de la ley, como es la cristología misma, ¿no? Tal cual. Especialmente como Pero latinos sí. especialmente como latinos cuando la ley se interpreta y no se cumple, ¿viste? Está ahí Tal cual, sí. Este camino de enseñar sobre la ley me parece que nos hace totalmente falta, no solamente por la inclinación de la carne al legalismo, sino por la inclinación de la carne posmoderna al antinomismo, ¿no? A decir, bueno, todo lindo con la ley, pero no me acusa, ni me demanda nada, ni tiene autoridad sobre mí, salvo que me convenga, ¿no es cierto? Bueno, es un gran privilegio y una gran oportunidad como pastores a enseñar justamente que no somos Roma, es cierto, pero tampoco somos agrícola, no somos antinomistas. Creemos en la palabra entera, ¿no? Y abrazamos la palabra entera como Cristo mismo lo está haciendo aquí, ¿no? Gracias, Robert. Hermanos, Omar, Pastor Omar. Gracias, Pastor, por la enseñanza y bueno, sí, creo que es un desafío predicarlo, como bien menciona Robert, pero también considero eso que al principio le iba a preguntar eso, pero usted lo explicó muy bien en la clase, que era que en el análisis, que al final yo creo que el objetivo de Mateo, igual que todos nosotros como pastores, es siempre apuntar a Cristo, ¿no? Y más allá de esa comprensión o la demanda que exige el texto de con todo mi corazón, alma y mente, apuntarlo hacia aquel que realmente pudo cumplir eso, ¿no? Entonces, como usted mencionó en la intertextualidad, Mateo desde el principio nos está indicando sobre quién va a hablar, ¿no? Y aun cuando uno pueda indudablemente verlo como 2 bloques, que a mí siempre me pasaba, incluso hay un autor, Hover creo que se llama,
que él habla que Mateo suele introducir, de repente va por un lado, ¿no? Y entonces coloca otro tema que no tiene que ver. Entonces uno lo puede ver como lector, decir, bueno, me estás hablando en términos de ley, de la demanda, cuál es realmente el mandamiento, y luego me lanzas una pregunta sobre quién es Cristo, ¿no? Pero indudablemente que es como que, bueno, todo esto que es necesario cumplir, toda esta exigencia que es total y que tiene que ser cumplida en su totalidad, solamente la puede hacer aquel al cual Dios en el bautismo, como bien lo describe Mateo, ha llamado su hijo, ¿no? Entonces yo creo que también es un texto para ser predicado bajo esa dulzura evangélica de saber que, bueno, que aún en mi imposibilidad, aún, como usted una vez dijo, aún en mi mar muerto, aún en mis imposibilidades de amar a Dios, realmente hay alguien que lo hizo. Y otra cosa que rescato de lo que trajo y que me gustó bastante fue el enfoque de cómo no debemos ver ese concepto de amar a Dios desde una perspectiva emocional, ¿no? Y yo creo que eso es muchas veces, se introduce bastante en nuestras iglesias en términos de, bueno, amo a Dios cuando realmente tengo una oración o cuando tengo un sentimiento, ¿no? Ya sea que yo, sea que me río o X, cualquier expresión emocional. Entonces muchas veces eso es el determinante para decir, bueno, amo a Dios porque siento tales y tales cosas, ¿no? Pero como usted bien menciona y como creo que es el interés de Mateo, realmente el amor de Dios se cumple en que Él realmente cumplió lo que ni Israel, ni Adán, ni los profetas pudieron cumplir. Y en segundo término, nosotros como aquellos que hemos recibido, ¿no?, de Cristo su justicia, como el Hijo de David, verdadero hombre y como Dios, ¿no? Entonces, de verdad que agradezco mucho porque Dios lo usa a usted y en esta reunión de consiervos podemos realmente como digerir un poco más el texto, ¿no? Porque es bastante complejo. Así que gracias, pastor. Gracias, Omar. Gracias a ustedes por la participación y fantástico el sumario que has hecho recién. Gracias, Omar. El miércoles próximo estamos empezando una nueva modalidad que vamos a ir intercalando. Vamos a tener cuatro pastores que van a tomar partes del análisis del texto. Así que, bueno, va a ser todo un experimento, a ver cómo nos sale. Así que vamos a ir intercalando normalmente el trabajo grupal o de 4 personas asignadas, 4 pastores asignados y el mío, así como lo habíamos estado haciendo desde el año pasado. Así que bueno, los esperamos para el miércoles próximo. Creo que ahora casi todos los textos son textos que les sirven a los 2 leccionarios. No sé si viene no sé exactamente si el del creo que los próximos 3 van a estar muy bien intercalados para ambos. Sí, me parece que sí. Así que así vamos a tener casi todos textos que son en alguno de estos domingos próximos van a ser predicados ya sea por los que siguen el trienal o el histórico, ¿no? Así que los esperamos realmente para el mismo horario. Hermanos, gracias por su tiempo y su participación también y que el Señor bendiga la predicación de ustedes. Un abrazo. Gracias igualmente. Saludos a todos. Gracias.